Buenas tardes y bienvenidos a su casa, amigos y amigas, a Canal 4 TV. Y bienvenidos, como todos los viernes a las 7 de la tarde, al programa Vida Sana, donde hablamos de salud. Hablamos de salud para todos, para que ustedes aprendan todo lo que tenga relación con la salud, no solamente con la medicina, sino con todos los aspectos de la salud. En el día de hoy vamos a hablar de un aspecto que yo considero tan importante como ser médico, porque cuando alguien pierde la salud, acude al médico porque ha perdido la salud para ver qué le pasa. Su médico hace una historia clínica, realiza una serie de pruebas, llega a un diagnóstico y luego establece un tratamiento. El tratamiento, la gente sabe lo que puede ser o bien operar, quirúrgico, o bien con una medicación, pero no siempre es quirúrgico y con una medicación, puede ser quirúrgico con una medicación o simplemente puede ser el tratamiento con fisioterapia, que es lo que vamos a hablar hoy. Para acompañarnos hoy tenemos a una experta en fisioterapia, a Patricia Madrid. Bienvenida, Patricia, muchas gracias por acudir y estar con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos, gracias a ti por esta invitación, es un placer y espero poder ayudar. En la segunda parte podrán preguntarle todo lo que quieran a Patricia, tendremos micrófonos abiertos, si tienen alguna pregunta ahí aparecerá su teléfono y podrán preguntarle. Patricia es licenciada en fisioterapia por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y es graduada en fisioterapia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es fisioterapeuta en la unidad de cirugía de Tona del Hospital Insular y es experta en fisioterapia respiratoria de la Universidad de La Coruña. Tiene un posgrado de fisioterapia respiratoria en el adulto guiada por auscultación. Aparte de todo este bagaje de asistencia, ha sido profesora asociada de la Universidad de Las Palmas en el grado de fisioterapia y ha sido presidenta y vicepresidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. Como ven, un bagaje tanto asistencial como docente y como administrativo para centrarnos en esta parte de la salud tan importante como puede ser diagnosticar y poner un tratamiento. La fisioterapia es una profesión que requiere grandes conocimientos tanto de anatomía como de fisiología, de cómo funcionan los órganos normalmente, y de fisiopatología, cómo los órganos que funcionan normalmente dejan de funcionar. Por eso, los conocimientos de un fisioterapeuta, tanto desde el punto de vista anatómico como fisiológico, deben ser excelentes. Aparte de eso, son personas que están mucho tiempo con el paciente, con lo cual tienen que tener una sensibilidad tan grande como el médico y tan grande como una enfermera, porque pasan mucho tiempo trabajando con el paciente. Patricia, ¿cómo está viviendo la fisioterapia la pandemia del coronavirus? Bueno, realmente, como a todos los sanitarios, esto nos ha cogido de sorpresa. En primera instancia, con un poco más de incertidumbre, de inseguridad, pero lo que sí es verdad que se ha requerido mucho de nuestra presencia, tanto en los pacientes en estadio agudo como es en UMI, y posteriormente cuando salen a las diferentes plantas, cuando aún siguen siendo COVID positivo, y luego fuera de esas plantas. Realmente es un paciente más, con la única un poco diferencia que la colocación de todos los EPIs para trabajar resulta, por un lado, un poco incómodo, y por otro lado nuestro trabajo es bastante físico, bastante de contacto con el enfermo, bastante cercano, sobre todo pacientes que se encuentran en un momento que no pueden recibir visitas, y bueno, emocionalmente también resulta un poco duro, pero realmente, como siempre, es un trabajo agradecido. En general los pacientes salen adelante, a pesar de quedan con algunas secuelas, sobre todo los pacientes que salen de UBI con polineuropatías del enfermo crítico, que es con falta de fuerza, con cierta dificultad respiratoria, pero que todo se consigue. Realmente somos sanitarios igual que todos los demás y tenemos que estar ahí al pie del cañón.
muchos hospitales, cuando pasó la primera ola, se crearon consultas post-COVID. Durante el proceso agudo del COVID, los fisioterapeutas trabajan, tanto desde el punto de vista de la movilización y, mucho más importante, desde el punto de vista respiratorio, al paciente. Las consultas post-COVID están formadas o bien por neumólogos internistas, por rehabilitación fisioterapia y por psiquiatras, para que ustedes vean el impacto que está teniendo el COVID, tanto desde el punto de vista de movilización respiratorio como desde el punto de vista psicológico. Yo esta mañana estaba hablando con un familiar de un paciente con una neumonía post-COVID y en el escáner que se hizo ayer aparece una fibrosis pulmonar, con lo cual va a quedar secuela a nivel respiratorio de esos pacientes. Y creo que es muy importante que ustedes trabajen en eso, ¿no? Sí, exactamente. Son pacientes que una vez son dados de alta del hospital deben continuar con tratamiento de fisioterapia y realmente cuando el problema o esas secuelas son respiratorias, los únicos sitios donde se hace fisioterapia respiratoria ambulatoria es en Las Palmas de Gran Canaria, hablando de aquí, en el Hospital Dr. Negrín y en el Hospital Insular. ¿Cuál es el problema en esto? O sea que hay gente que viene desde Mogán, que viene de la zona más sur, y realmente un traslado diario a hacer ese tratamiento es como bastante complicado. Surge el problema de las ambulancias que no dan abasto y que realmente el número de fisioterapeutas que trabajan en la pública es mínimo. Entonces hay como bastante lista de espera. Muy bien. Su trabajo es asistencial, pero también es docente. Tienen que enseñar a los fisios que vienen detrás. Exacto. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el trabajo que ustedes hacen a nivel asistencial en el hospital, que comparten asistencia y docencia, del trabajo que hace, por ejemplo, un fisio fuera de un hospital, a nivel ambulatorio, a nivel privado? El alto porcentaje de fisioterapeutas en las islas y en casi todo el país trabaja en consultas privadas. O sea, con una estadística que se ha hecho aquí en Las Palmas de Gran Canaria, el 12% trabaja en la pública, en especializada, es decir, en hospitales, el 7% en primaria y el resto, hay algunos que trabajan en centros concertados, que viene a formar parte de la privada, el resto trabaja en centros privados. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente los pacientes que acuden a centros privados de fisioterapia, salvo algunos que son clínicas y que se comparte con algunos otros especialistas, la mayoría son de tipo deportivo. Deportivos, algunas contracturas, patologías más sencillas. Pero sí es verdad que hay centros de fisioterapia que tienen a personal especializado, no especialistas, porque no existen las especialidades, pero sí la fisioterapia tiene muchas ramas y la gente se ha ido especializando en una en otra, como puede ser en las clínicas privadas hay suelo pélvico, incluso todo lo que es neurología, pilates terapéutico, no estoy segura, pero creo que en algún centro privado en Tenerife también están haciendo cardiorrespiratorio. Incluso estas clínicas privadas también están recibiendo de la Universidad de Las Palmas alumnos en los practicum, ¿vale? Incluso muchos de los profesores de la Universidad de Las Palmas son privados, no pertenecen al hospital. Igual que en medicina, usted acaba medicina y luego va a hacer el MIR y se especializa en lo que usted quiera. En enfermería existen diferentes especialidades, sí. No muchas, pero sí que existen algunas. ¿Existen especialidades en fisioterapia? No existen las especialidades, se trató este tema en el Consejo General de Colegios de España. Sobre todo lo más
lo que más hace falta en este momento, que es la fisioterapia cardiorrespiratoria, terapia manual, que es toda la parte osteomuscular, suelo pélvico y neurología. Esas eran las 4 opciones que se baremaron, pero finalmente no se presentó en el ministerio y demás y no ha salido. No. Te digo porque todo el mundo conoce y todo el mundo sabe que en los equipos de élite, al que le gusta el fútbol lo ve. No estoy refiriéndome solo al fútbol, sino a cualquier tipo de deporte de élite. El trabajo del fisioterapeuta es fundamental. Si el fisio no trabaja a esos deportistas, probablemente su rendimiento sea muy escaso. Llama la atención que no haya, por ejemplo, una especialidad en fisioterapia del deporte, o en cardiorrespiratorio, o musculoesquelético, o neurológicos, o unidad de suelo pélvico, que nosotros tenemos una, creo, en el materno también. O sea, bueno, usted acaba 4 años y podría especializarse. Realmente no hay una especialidad oficial, pero lo que te comentaba, la gente se ha especializado. O sea, que ustedes luego se van vehiculando cursos específicos, sí, cada uno se va. Sí. Cuando hay un paciente, que sea de otra especialidad, en el hospital me refiero, el médico evalúa si ese paciente va a requerir fisioterapia o no. Con lo cual, primero hay una valoración por parte del rehabilitador, que establece una serie de pautas de tratamiento. Yo creo que a veces, mi impresión, tardamos mucho. Desde que yo veo un paciente, desde que solicito una valoración para rehabilitación y fisioterapia, todo ese tiempo que ha pasado lo hemos perdido, porque el paciente ha estado 15, 20 días, 10 días en el hospital, encamado o con problemas respiratorios. No se ha trabajado desde un principio, con lo cual, cuando ustedes lo cogen ya, pueden trabajar con él, pero vamos a tardar mucho más en sacar a ese paciente hacia adelante. Lo digo porque yo he visto, y eso sí que lo he visto en vivo y en directo, como yo digo, en el 12 de octubre, en una unidad que había de medicina interna, que no hacía falta llamar, sino que el fisio y rehabilitación se acercaban todos los días y solicitaban a quién vemos. Yo creo que es una de las cosas que ustedes deberían decir, oye, tenemos que adelantarnos a ver quién necesita. Sé que son muy pocos, eso también es verdad, ¿no? Con lo cual tampoco pueden abarcar todo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, a ver, me voy a remontar así un poco rápidamente la historia. Cuando yo entré en el hospital en el año 85, los fisioterapeutas no subíamos a planta. O sea, no se contaba con los fisioterapeutas en hospitalización, ¿vale? Luego, con el tiempo, empezamos a subir un par de horas y demás. Claro, cuando dentro de un servicio de rehabilitación, el médico responsable, digamos, es el rehabilitador. O sea, todo paciente que va a ser visto por el fisioterapeuta pasa por el médico rehabilitador. Realmente en planta es su médico responsable. En tu caso, por ejemplo, el internista pide que necesita fisioterapia. Entonces, realmente el recorrido sí sería así más corto. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que se empezó a hacer así cuando empezamos a subir a planta y ya se quedó, que es como un trámite administrativo que igual se podría evitar. Si es verdad que en aquellas unidades donde los jefes de servicio han exigido un fisioterapeuta en la unidad, es más directo, aunque se sigue haciendo el trámite, pero, o sea, el tratamiento al paciente es inmediato. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy en las sesiones clínicas con los cirujanos de tórax, dice este y este. Es que no es lo mismo evaluar a un paciente durante un tiempo y después de un tiempo solicitar que quiere rehabilitación, que la sesión clínica esté integrado, que sea multidisciplinar, estén los médicos, estén los enfermeros y estén los fisios. Con lo cual, el mismo día del ingreso se decide el tratamiento directamente, es mucho más rápido. Más rápido, y eso evitaría a veces largas estancias, ¿no? Hay un par de estudios hechos en Estados Unidos, uno en el año 2016 y otro creo que en el año 2013, que el estudio lo hicieron en UBI, o sea, la movilización precoz del paciente de UBI relacionado un poco con
el estudio que le hicieron relacionado con la cantidad de dinero que se ahorraba al año, porque ese paciente salía antes de UBI y la recuperación fuera de UBI era mucho más rápida. Y era bastante considerable, o sea que realmente está demostrado, incluso creo que hay algún estudio también de medicina interna, pero ahora no lo recuerdo, que económicamente es rentable y que para la salud del paciente también es rentable. Hombre, es rentable porque disminuye las estancias. Porque disminuye las estancias hospitalarias. Ustedes también tienen que hacer una labor de docencia, no solamente a los compañeros que están estudiando fisioterapia, sino al propio paciente también. Y al cuidador. O sea, exacto. Ellos se llevan los deberes a casa y tienen que aprender mucho, ¿no? Tienen que aprenderse los ejercicios. Normalmente se le hace un informe de alta con todas las pautas de ejercicio que debe hacer el paciente. Y se le enseña a los familiares en caso de que tenga que ayudarle al paciente. Es muy importante dentro de nuestra profesión que el paciente empatice. O sea, un enfermero a lo mejor tiene que darle medicación, bueno, se puede pelear con porque no se quiere tomar la medicación, pero en general, o colocarle una biota. El paciente está como más acostumbrado a que pase un enfermero, pase un médico. Tú imagínate que estás ingresado, no conoces, y llego yo y le digo que tiene que hacer ejercicio, ¿vale? Pues un paciente recién operado de cirugía de tórax. Entonces, realmente es muy importante que haya una empatización con el paciente para que colabore. El paciente no colabora, nuestro trabajo en algunos casos no es efectivo, por así decirlo, ¿vale? Por eso otro tipo de docencia que yo creo que es importante hacer es, por ejemplo, antes de una cirugía, darle una pequeña charla a paciente y familiar, una explicación rápida y sencilla, en qué consiste la cirugía, cómo van a salir de esa cirugía, si van a tener un tubo, si van a tener una vía, si van a tener analgesia o no, y la importancia, en este caso, de que se haga un inicio precoz de todas las actividades básicas de la vida diaria y que van a empezar a hacer ejercicio. Se empezó a hacer antes de la pandemia, hubo posibilidades de hacer unas 2 charlas, se notó la diferencia, o sea, el paciente totalmente dispuesto a levantarse el día después de la cirugía, pero claro, con el tema de los aforos limitados y demás, no se ha vuelto a hacer. Pero esa es otra parte de la docencia que creo que es prevención y que es muy importante. Por ejemplo, en el caso de la cirugía, ¿no? Igual que habla de cirugía de tórax, pues podría pacientes que van a recibir cirugía de traumatología, por ejemplo. Cirugía general, de cadera, trauma, cirugía general. Exacto. O sea, todos esos pacientes deberían conocer que después de su cirugía van a requerir un tratamiento de fisioterapia y cuál va a ser y cuándo deben iniciarlo. Y que es tan importante como el tratamiento, como la cirugía y como el tratamiento médico. Sí, porque si no luego no se van a recuperar. Claro. O sea, que la docencia no es solamente a que los compañeros que estudian aprendan, sino al propio paciente, a los propios familiares, para que ese paciente luego se recupere de forma más precoz en casa, más rápido y pueda incorporarse a su vida normal. Y luego la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? Que todo el equipo vaya en la misma, línea. Yo veo a veces, eso es impresión personal, que a veces el médico no habla con el enfermero no habla con el médico, el enfermero no habla con el fisio, el médico no habla con el fisio, sí. Y nadie habla con nadie. Sí. Entonces, cada uno hace su trabajo bien, porque lo hacen bien, pero no hablan, o sea, no se reúnen, no. Creo que eso es muy importante, porque, o sea, cada uno tiene, aunque sea el mismo paciente y está en la misma situación, cada uno tiene una información diferente, que el paciente se la da en el momento en que tú pasas por la habitación. ¿Vale? Yo cuando me formé de residente, pues bueno, tenía, a veces son manías, era llegar muy temprano al hospital, sigo llegando temprano, porque me gustaba sentarme, escuchar el cambio que hace enfermería de un turno a otro, de noche a mañana, para yo saber qué había pasado con mis pacientes. Ahora lo puedo saber por el ordenador, pero prefiero oírlo. En una reunión donde esté
enfermería, estén los fisios, estén los médicos, todos juntos. Se habla de una persona y todos toman decisiones, porque tú a lo mejor no sabes lo que ha pasado, no sabes si ese paciente va a requerir seguir haciendo rehabilitación o no, fisioterapia o no, si la fisioterapia le va bien, si le va mal, si le está empeorando. Entonces yo creo que la comunicación entre todos es importante, porque llegará un momento que tú tengas que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado o no vamos a seguir. Entonces, ¿quién toma la decisión de seguir o no seguir? Buena pregunta. Ustedes, el médico responsable, el rehabilitador, porque el rehabilitador yo lo veo y no lo vuelvo a ver. No, realmente siempre, o sea, la decisión siempre es del médico responsable. En servicios de rehabilitación ambulatorio, en lesionados medulares, el médico responsable son el médico rehabilitador, y normalmente la comunicación en planta es con el especialista. Bueno, en realidad todos son especialistas. Sí. Y yo creo que la decisión es una decisión en común, que es lo que solemos hacer con cirugía de tórax, ¿no? Como está el paciente, está haciendo un ejercicio, no sé qué, está en condiciones, el drenaje fuga, no fuga, o sea, a lo mejor pasas tú, no fuga, y paso yo y lo pongo a hacer ejercicio y realmente se va a echar a volar del aire que pierden. Sí, entonces, yo creo que es una decisión conjunta. Si ustedes pasan por la planta de cirugía de tórax del Hospital Insular, parece el Tour, porque está lleno de bicicletas. Sí. Entonces, todos los pacientes están en bicicleta dando ahí pedales, haciendo su rehabilitación, sí, su fisioterapia. En una unidad que, como dice Patricia, previo a la cirugía, ya saben los pacientes lo que van a tener que hacer. Inmediatamente después de la cirugía empiezan con su fisioterapia para poder ir a casa. Como están viendo, la fisioterapia abarca a muchísimos campos, tanto desde el punto de vista neurológico, el tratamiento del paciente neurológico del ictus para recuperarse es lento, porque es muy lento, necesita mucho trabajo de fisioterapia, pero también el cardiorrespiratorio. Todo el mundo tiene en la cabeza la imagen de los deportistas de élite, que lo primero que hacen son técnicas cardiorrespiratorias de consumo de oxígeno, para ver si están en condiciones de jugar al fútbol en primera o en segunda o en tercera. Todo el mundo, yo creo que casi todo el mundo ha ido alguna vez a darse rehabilitación, a darse fisioterapia, sobre todo la que más todo el mundo trata es la musculoesquelética, y muchas personas que han tenido problemas de suelo pélvico pues tienen que ir a unidades de suelo pélvico. Como ven, es un abanico enorme de posibilidades de especialidades dentro de la propia fisioterapia. Y a veces la medicación ayuda, la cirugía ayuda, la medicación, pero la recuperación posterior y previa, como dice Patricia, va a ser de ellos. Y la comunicación tanto con el médico responsable, o con el rehabilitador, con la enfermería, pues es muy importante. La segunda parte entraremos ya a hablar de algunas técnicas, de algunas especialidades más específicas, que Patricia nos dé algunos conocimientos de qué tenemos que hacer, de no cometer errores, algunas veces. Errores cometemos todos, lo digo por experiencia propia. Yo cometí un error que me costó una semana, la peor de mi vida, por darme fisioterapia cuando no debía, ¿vale? Tenía un problema de contractura, decidí que necesitaba fisioterapia y cometí un error porque lo pagué. Yo no tuve nada que ver. No, cometí un error. Entonces lo pasé fatal. Entonces, por desconocimiento, probablemente, estaba tan angustiado que necesitaba algo que me aliviara, y la fisioterapia no me alivió, me empeoró. Como ven, vamos a tratar en la segunda parte varios temas. Yo quiero insistir mucho en un tema muy importante, donde Patricia es especialista, que es cardiorrespiratorio. La terapia respiratoria, la fisioterapia respiratoria en el paciente con problemas pulmonares, en el paciente postoperado de cirugía en pulmón, pacientes con problemas cardíacos, es muy importante. El paciente con problemas pulmonares, el paciente POC,
que realiza fisioterapia va a reingresar muchas menos veces, su calidad de vida va a ser mucho mejor que el paciente que no la hace. Cada reingreso de un paciente POC, de un paciente con neumonías de repetición, de un paciente con una cirugía de un cáncer de pulmón, va a suponer un aumento de la mortalidad. Evidentemente, la mejor fisioterapia, por ejemplo, lo veremos después, de respiratoria, deja de fumar, será la mejor, pero como eso no lo podemos conseguir nosotros, salvo que pongan el tabaco a 200 euros por paquete, pues tenemos que estar trabajando con este tipo de pacientes. Ellos hacen un trabajo importante en asistencia, pero también en formación, pero también en administrativo. Hablaremos un poquito después de la segunda parte del trabajo administrativo que hacen ellos.